Buenas noches con todos. Siempre es un gusto estar aquí presente con ustedes. Doy gracias a Dios porque no solamente estamos recibiendo enseñanzas, sino que Dios nos está preparando, nos está entrenando para todo lo que se viene en este 2021 y todo lo que nos estamos preparando para terminar este año bendiciendo a muchos, recibiendo la bendición del propósito de Dios. Así que muy atentos el día de hoy. Recuerde que estamos en una temporada de entrenamientos y esta predicación, este discipulado de hoy, vamos a seguir hablando acerca del servicio. Seguiremos hablando acerca de lo que Dios está tratando con nosotros y cómo nos está edificando, cómo está cambiando nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos dar un servicio con excelencia. Entonces, acompáñame, vamos a ir a Hebreos 10, versículo 11 y luego pasamos hacia el 14. Y dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. ¿Ya? Hubo algo que recibí el día de hoy y fue la santificación. Me llamó mucho la atención y le pregunté al Espíritu Santo por qué es tan necesaria la santificación. Así que lo que vamos a hablar hoy es preparados para servir por medio de ser santificados. Preparados para servir por medio de la santificación. ¿Ya? ¿Para qué la santidad? Creo que esa pregunta nos hemos hecho muchas veces y tal vez lo hemos puesto en una medida que la santidad tiene que ver con jamás fallar, con jamás equivocarse, pero no es así. ¿Ya? Este versículo nos dice que, el versículo 14 nos dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces nos dice una palabra que es interesante: perfectos, dice, hechos perfectos. Y la pregunta que responderemos el día de hoy es: fuimos hechos perfectos, ¿pero para qué? Hoy queremos salir con una respuesta. ¿Para qué hemos sido hechos perfectos? O en otras palabras, cuando la palabra de Dios nos dice perfectos, se quiere referir a gente madura, gente con un criterio formado, con personas que han trabajado su carácter. Entonces, ¿para qué hemos sido hechos perfectos? ¿Ya? La primera verdad que me gustaría hablar el día de hoy es estar en constante santificación. Esa es la primera verdad, porque el versículo 4 nos dice: hechos perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Ya? La santidad tiene un propósito más grande que solo hacernos santos. La santificación es una verdad, y esa verdad la quiero separar en tres partes. La santificación es una verdad de amor, propósito y esparcimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá del hecho de saber que somos santos, sino para qué si hemos sido santificados, por qué ser santificados y qué importancia tienen ser santificados. Que no solamente sea una palabra que leemos y un hecho que pensamos que, bueno, Dios es santo, entonces yo soy santo y está bien. Es como decir, bueno, yo pago la luz y la luz viene. Bien, bueno, yo pago el agua y viene. Y uno dice, bueno, no necesito entenderlo tanto. Pero esas son otro tipo de cosas básicas. La santificación la tenemos que entender por sus grandes verdades. La primera, el amor, porque al santificarnos nos aleja del pecado y nos permite tener una relación saludable, cercana y de amor con Jesús. Eso es uno de los propósitos de la santificación: alejarnos del pecado, porque el pecado nos aleja de una buena relación con Dios. ¿Ya? La segunda verdad, de propósito. ¿Por qué nos santificamos? Por el propósito, porque cuando el enemigo nos toma antes de que Cristo lo haga, es decir, antes de estar en Cristo, nos hizo pensar que no tenemos más uso que la maldad y no tenemos otro destino que el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pensamos que por mi pasado, por los fracasos, por el dolor, por lo que yo viví antes, la santificación no es posible en mí porque solo fui hecho para la maldad. O usted no sabe, Pastor Esteban, me cuesta tanto dejar este pecado, me cuesta tanto dejar este hábito, me cuesta tanto dejar esta forma de pensar. ¿Ya? Entonces el propósito es quitarte esas mentiras y mostrarte que no estás destinado ni para el fracaso, ¿ya? Ni para la maldad, ¿ya?
Tercer parte, santificados para el esparcimiento. ¿Por qué el esparcimiento? ¿Ya? Porque no se trata de ser solo yo santo o apartado para Dios. ¿Qué pasa? Es que los cristianos tendemos, a veces por falta de revelación, pensar que somos santos para seguir haciéndonos mega santos, intocables para los demás, que el propósito es siempre yo hacerme mejor y solo se centra en mí. Entonces la santificación jamás se ha centrado solamente en una persona, ¿ya? Se lo hizo a través de una persona, pero no se lo pensó para que tú te aísles de los demás. Porque a veces los cristianos, yo soy santo, no me junto con nadie, yo soy santo, yo no puedo topar estos temas, yo soy santo, y ponemos muchos paradigmas o ideas falsas porque decimos yo soy santo. Entonces Jesús era santo, y lo interesante es que se juntaba con pecadores. Jesús era santo y no andaba diciendo, bueno, yo soy mega santo, aquí no puedo estar, o esto me parece que no se debe hacer. ¿Y por qué digo esto me parece que no se debe hacer? Porque los fariseos pensaban que eran tan santos que en esa época no lavarse las manos, que era una tradición, no es que sea malo, usted tiene que lavarse las manos por ser limpio, pero en ese tiempo si no se lavaban las manos, el tema es que ellos ya no eran santos, no eran tan puros, y a veces esa falsa santidad nos lleva a tradiciones y costumbres. Ahora piénselo, ¿qué costumbres cree usted que son 100% seguros de que me hace más santo? Y a veces tenemos muchos paradigmas dentro del pueblo de Dios. Hace muchos años era si tú tomas una copa de vino eres un pecador. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejar de hacer algo a veces me hace más santo? Porque no es acerca de eso. A veces hemos malinterpretado ciertas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque en excusa de decir que yo soy más santo porque dejo de hacer esto, no me pongo a hacer lo que tengo que hacer para llegar a la santificación. Nos concentramos tanto en nimieces, en cosas tan pequeñas como el tema del alcohol, el tema de las fiestas, y diciendo a la gente, esto te hace santo, pero nos olvidamos de que la santidad te lleva a esparcirte, no te lleva a contraerte, es más, te lleva a ser más expuesto. ¿Por qué digo esto y cómo lo puedo comprobar? Jesús era la santidad en persona, y mire de tanta gente que se rodeaba. Y esos los cristianos, porque creemos que somos santos, tenemos que ir cortando a la gente, tenemos que ir cerrando nuestro círculo de amistad. Ya no podemos ir a un lugar donde escuchen mala música porque yo soy santo y no puedo entrar ahí. O no vamos con un chico no consideramos un chico porque lo vemos en la droga, escuchando una música que no nos agrada, vistiéndose como nos gustaría, que lo vemos con un arete, con un tatuaje, y decimos, uy, ese tipo no es santo. No es así, porque el esparcimiento es la verdad de la santidad. Entonces, ¿por qué esparcimiento? ¿Ya? Es porque los santos nos esparcimos para llevar santidad a otros. No reglas, santidad. Quiero hacer una diferencia ahí. No reglas, santidad. Es muy diferente. ¿Ya? Entonces, es ser santos para tener el propósito, y el propósito de ser santificados es para llevar la palabra a otros y consolidarlos. Esto es servicio a Dios a través de ser santos. ¿Ya? La santificación, el apartarte para Dios, el leer la palabra, escuchar la palabra, el recibir la palabra, es para que tú puedas a través de eso ser separado y ser usado en servicio a Dios. ¿Ya? Porque a veces pensamos ser santo es entrar a una iglesia y quedarme ahí. No, ser santo es tú sales de la iglesia, tú te vas a las casas, vas a predicar, porque el santo se esparce. Tiene una característica, se multiplica, se quiere multiplicar. Si usted no siente esa necesidad, ¿sabes qué? A mí no me da muchas ganas de predicar, me parece que no. Entonces hay áreas de tu vida en donde no has sido santificado, porque el ser santificado es un anhelo, un deseo en el corazón que trae el Espíritu Santo por ser esparcido. ¿Ya? ¿Cómo por ser esparcido? Sí, porque miren que Jesús esparció a todos sus discípulos alrededor del mundo. Eso es ser santos. Ellos eran los santos de los primeros tiempos, fueron esparcidos. La santificación te lleva a esparcirte. Entonces hay veces que nos consideramos muy santos, pero la verdad es que no lo estamos haciendo, no estamos esparciendo la palabra, y por eso es que Dios nos está llevando a comprender y entender esto, para que podamos ser separados completamente para Él. Los santos no son solo los que no pecan, sino los que tienen un propósito de servicio. ¿Sabes cuándo estás siendo santificado? Cuando estás en el propósito de servirle a Dios. ¿Ya? Vamos a entender un poco el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Cristo
murió para santificarnos. La santificación es a través de Cristo, no por nuestros méritos. Entonces surge la pregunta de, ¿qué tengo que hacer entonces? O sea, si Cristo hizo todo, ¿qué hago yo? O sea, si a veces me dicen en la iglesia, no, es que Cristo ya pagó el precio, tú no tienes que pagar nada, entonces es como que nos quedamos con lo de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pero es que a veces lo malinterpretamos. No es que dice que no tengas que hacer algo, lo que Cristo ya hizo, tú no lo tienes que hacer, ¿ya? Eso no significa que no tengas nada más que hacer, sino eso en específico, Cristo lo está haciendo. Pero ¿cuál es nuestra parte? Ya, muchos entendemos que el sacrificio de Cristo me hace a mí no hacer nada, especialmente cuando yo trato de añadir a ese sacrificio. Ya, ¿a qué me refiero a añadir con ese sacrificio? Miren, antiguamente y hasta la actualidad existen religiones y existe la religión. Ya, ahora me quiero enfocar en la religión. ¿Qué es la religión? Es añadirle cosas al cristianismo o al sacrificio de Jesús para hacerme sentir más santo. ¿Ya? Entonces, miren, la religión no solo se trata de faldas largas, lengua larga, cabello largo, no se trata de eso. A veces la religión nos engaña tanto que nos hace pensar que yo no estoy viviendo en religión. Ahora le quiero hacer esta pregunta, hágasela hoy, incomódese un poco, incomódese conmigo, ¿ya? ¿Cómo sé que no estoy viviendo bajo religión? Y no se lo responda tan rápido, medítelo. ¿Cómo es que yo sé que no estoy siendo un religioso? ¿Ya? No quiero ir a las características de los religiosos, pero mire los fariseos lo que hacían. Y cuando usted lea, no diga, ay, bueno, esos eran los fariseos. Yo jamás, porque soy mega santo y nunca haría eso. No, por favor, eso hace que nosotros no maduremos. Como debemos leer, como debemos interpretar es, lo estoy leyendo, Señor, ¿acaso yo estoy haciendo eso? ¿Acaso me estoy volviendo religioso? Es una pregunta que frecuentemente nos tenemos que hacer. No de vez en cuando, no para cuando estemos en una consejería, es algo constante. ¿Estoy siendo religioso? ¿Estoy interpretando bien la palabra? ¿O estoy haciendo lo que hacían los fariseos? Y por favor, no se cierre este pensamiento. Ya, no evite esta pregunta incómoda. ¿Por qué le digo? Porque evitarse estas preguntas incómodas le hacen peor. Ay, ¿cómo va a decir eso, pastor? Sí, porque imagínese que usted se hace la pregunta y hay algo malo. Si hay algo malo, lo puede sacar. Pero si usted no se hace la pregunta, vive caminando con eso malo. Así que estos días pregúntese, ¿estoy viviendo en religión? ¿Estoy pensando que estoy siendo mega santo, que ya no necesito mejorar nada, que no necesito que me enseñen nada, que todo lo que yo sé es lo que necesito? Hágase esa pregunta. Porque cuando no nos hacemos esa pregunta, ¿sabe qué tendemos a hacer? A creer que ya sabemos todo, que no necesitamos ser enseñados, y eso nos lleva a no servir. ¿Ya? Ahora, hay que entender el propósito y la naturaleza del sacrificio. El propósito es salvación y santificación, lo que hizo Jesús. Para que podamos ser libres ¿de qué? Del pecado, necesitamos ser primero perdonados y limpiados. Una vez así, la siguiente etapa de nuestra vida es ser, póngale cuidado, como dice el colmero, póngale cuidado, ser discipulado y vivir para servirle a Dios. Mire, usted fue perdonado y limpiado. Su siguiente etapa es ser discipulado. Y luego en su etapa de discipulado es servicio. ¿Por qué Dios nos está llevando a topar esto? Porque si ya fuiste salvo, ya fuiste discipulado, tu siguiente etapa es del servicio. Y el servicio no es una carga, es un privilegio. ¿Ok? Es decir, cumplir nuestro propósito en la tierra es mediante el servir. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente cree que el servicio es una carga. Y lo que pasa cuando tú piensas que el servicio es una carga, no entiendes que mediante el servicio tú vas a cumplir el propósito. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios? Es mediante el servicio. Mucha gente no lo entiende. Lamentablemente cree que cumplir el propósito de Dios es dirigirse a un templo, es escuchar una prédica. No, el cumplir el propósito de Dios es ir al templo, ir a escuchar esa prédica para buscar servirle a Dios, adorarlo y servirlo. Son las dos cosas que el enemigo busca que perdamos. ¿Ya? Que santificación tiene que ver con servicio, muy directamente. ¿Ya? Así que aunque por Jesucristo la santificación me la ha dado, yo estoy, ¿para qué estoy en esta tierra? Para recibir el perdón de pecados y para luego adorar y servir. Ahora, tengo una pregunta. Usted está recibiendo muchas prédicas, ¿no? Está recibiendo sus devocionales, tiene que estar en oración de madrugada, no es una opción, ¿ya? Y está siendo santificado.
Yo le pregunto, ¿se ha hecho la pregunta, ¿para qué estoy siendo edificado, apartado y santificado? ¿Ya? No es inocente el decir, bueno, que me enseñen, que me digan, que me hablen. No es inocente. Uno tiene que entender, oye, Dios está invirtiendo tiempo, recursos, personas. Está invirtiendo todo para edificarme, santificarme y apartarme. Oye, pero ¿para qué? Mucha gente ni se lo pregunta y por eso cree que es una prédica más, es un día más, es un evento más, y ahí es cuando pierden su bendición. ¿Ya? Es tiempo, escúchame iglesia, es tiempo de aterrizar la verdad de la salvación y del discipulado, porque de otra manera, quiero decirles la verdad, se están haciendo daño a ustedes y a su familia. Y nosotros no queremos que ustedes se hagan daño, y peor a su familia. El propósito de usted ser edificado, de escuchar las prédicas, de leer, apartado, ser santificado, es para llevar su vida hacia el llamado de Dios, hacia todo hijo que rescató Dios. Todo hijo que rescató Dios lo ha llamado para su servicio. ¿Ya? El llamado de todo hijo de Dios es el servicio, porque en el servicio, escúchame esto, y si tiene que llevarse algo muy fuerte hoy, es que es en el servicio donde está tu bendición. Es en el servicio donde tu mayor bendición está. ¿Ya? Está tu dimensionamiento, está tu cambio de realidad. ¿Por qué estoy tan seguro? Mire, que Jesús no le soltó esta bendición, esta palabra a las personas que eran creyentes, a los que lo seguían de vez en cuando. ¿Sabe a quién le dio esta palabra de multiplicación, de grandes bendiciones? A aquellos que estaban siendo discipulados y siendo llamados al servicio. ¿Quieres saber cuál fue la palabra? Dijo, todo el que me sigue, deja casa, madre, padre, hijos, le voy a dar 100 veces más. Escúcheme, no hay una bendición, yo no he visto otra bendición, y si usted sabe me la manda, me escribe, pastor, ya la encontré, pero yo no he visto otra bendición tan grande en la manera de multiplicación que se haya soltado de 100 veces más que a las personas que estaban sirviendo. ¿Vio? Por eso es que le digo, su mayor bendición está en el servicio, porque hay promesas, sí, te voy a bendecir, te voy acá, pero multiplicación está ligada al servicio. Promesas grandes, fuera de lo común, están ligadas al servicio. Y mucha gente no lo entiende. Y dice, pero ¿por qué Dios no me bendice? Estás sirviendo. Tienes un corazón que anhela servir, no solamente por las bendiciones, pero quieres un corazón que anhele servir. Es que gente no lo entiende, pero miren, ahí en el servicio está tu bendición, tu dimensionamiento, tu cambio de realidad. Ahora, ¿cuál es el proceso en el que estás ahora? ¿Hacia dónde te diriges? De acuerdo al nivel que tú estés ahora, es tu bendición. Entonces te quiero decir algo. De acuerdo a tu nivel de dimensión espiritual, va a estar tu realidad en el día de hoy, en el presente. Lo voy a traer un poquito más a tierra. Ya. Los discípulos le preguntan a Jesús, oye, yo dejé esto, hice esto, con el propósito de servir, ¿ah? No solamente de escuchar predicas, porque Jesús no es que les pasaba predicando todo el tiempo. Si ustedes ven, ellos se movían con Jesús, ellos le daban de comer a los discípulos, ellos atendían a las personas, sacaban demonios. Eso significa servicio, ¿ok? Entonces, ¿sabe cuándo le suelta las mayores bendiciones? Cuando cambia su dimensión espiritual. Es decir, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Pedro un día, Cristo le pregunta, Pedro, ¿tú quién dices que soy? Él le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y luego, justo en ese momento donde trae la revelación, durante el servicio que Pedro estaba, ¿qué le dice Jesús? Sobre esta casa, sobre esta roca edificaré mi iglesia y le daré las llaves del reino. Miren cómo cambia su dimensión, porque antes era el discípulo, ahora va a ser la roca. Ahora, ¿cómo cambia tu dimensión espiritual? ¿Cómo cambias tu dimensión espiritual? ¿Cómo haces que tu dimensión espiritual cambie y como cambia tu dimensión espiritual, cambia tu realidad? ¿Cómo lo haces? Servicio. Porque Dios quiere llevarte no de nivel en nivel, como lo explicaba el pastor Carlos. Dimensión es diferente a niveles, ¿ya? Y si usted quiere una explicación más exacta, vea la prédica del día sábado acerca de un secreto, una perla acerca de las dimensiones y los niveles, ¿ya? Entonces, si usted quiere cambiar su dimensión espiritual, que cuando usted cambia de dimensión espiritual, cambia tu realidad, entonces tiene que saber cuándo pasa en tu servicio, ¿ya? Es decir, fuimos salvos por Cristo,
la primera etapa de nuestro proceso. Quiero ir a los procesos. El primer proceso que usted vivió fue: yo fui salvo por Cristo. Segundo, luego Cristo me limpió del pecado y me hizo libre. Liberación, bendición, sanidad. Luego purificó nuestra mala conciencia. Ahora somos libres de las obras del pecado y de malos hábitos que teníamos. Ya sabe, muchos malos hábitos que seguro usted puede hacer una lista y se acuerda de muchos. Luego somos discipulados, llevados de un proceso a aprender, pero con un proceso de desaprender. Desaprendemos para aprender, ¿ya? Y dentro del discipulado estamos hacia el servicio. ¿En qué etapa estás? Tal vez tú me dices: ¿sabes qué? Yo todavía siento que tengo que limpiarme el pecado. Ok, avanza. Porque tu propósito se cumple en tu servicio. Es decir, no vas a ver el máximo de tu potencial, no vas a ver el máximo de las bendiciones, no vas a ver el máximo de la gloria de Dios si aún tú no estás en un discipulado y no estás dejándote enseñar, no estás dejando que Dios te diga: desaprende para aprender, para que tú puedas servir con excelencia. Nadie sirve con excelencia si no desaprende primero y aprende. Ya. Entonces, ¿en qué proceso estás? Porque si estás en algún proceso donde tú sientes que no has avanzado, entonces tienes que decirle: Señor, anhelo ser discipulado, enséñame a ser discipulado, cambia en mí, ayúdame a cambiar, no cambia en mí, ayúdame a cambiar, necesito cambiar, porque quiero llegar a mi propósito a través del servicio específico que tú tienes para mí. Quiero hablar de el mejor servicio viene a través de la madurez. ¿Por qué a través de la madurez? Mire, hay veces que anhelamos mucho servir y la gente que aún no lo anhela, sé que lo va a llegar a anhelar si lo dice, si ora con sinceridad y pone un deseo con sinceridad, y el Espíritu Santo hace el resto. Pero hay gente que ya está sirviendo y hay veces que el hecho de creer que ya estamos sirviendo ya nos hace alguien maduro, ya nos hace alguien que tiene completa madurez y que no necesita ningún cambio. Mire, una persona madura de verdad entiende que el cambio es constante. Una persona madura en verdad sabe que uno tiene que ir de mejor en mejor. Una persona madura sabe que tiene errores y defectos que necesita ir cambiando hasta que se vaya al cielo. ¿Por qué? Pero es que ya siento que mucho he cambiado. No, porque nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Ya, hermano, para llegar a la estatura de Cristo nos faltan millones de años para vivir. Entonces, la parte del texto que leímos al principio fue, dice, hacerlos perfectos, decía en Hebreos 4, decía Hebreos 4, 10 decía, con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos. Entonces, perfectos, es decir, cuando la Biblia dice perfectos, quiere decir con gente madura, porque usted sabe que alguien perfecto aquí en la tierra no existe, siempre nos equivocamos, pero habla de gente que ya ha madurado, que con los procesos que está viviendo y los vive de verdad, que no solamente evita los procesos, sino que vive sus procesos, es gente madura, ¿ya? Y esa gente madura tiene capacidad de cumplir la palabra de Dios. Mire, usted quiere saber si es maduro o no, quiere que le diga, analice si cuando usted se le da una palabra de Dios, usted la cumple o no la cumple. Ahí es su nivel de madurez. Cuando se le dice que algo hay que corregir, analice, me enojo, salgo, me molesto, me fastidio. Entonces ahí uno puede decir que, si estoy siendo maduro o no. Uno puede medirse así, porque Dios quiere gente perfecta, es decir, gente madura. Entonces hay cosas que nos evitan de servir con excelencia y es la falta de madurez espiritual. Es decir, necesitamos madurar para poder servir con excelencia. Al madurar en Cristo estamos para servirle a Dios. Ya. Quiero leer en Hebreos 10, el versículo 16 al 18. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ya, otro sacrificio por el pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Una mente y un corazón preparados. Estamos hablando de madurez, ¿ya? El nivel al que Dios nos quiere llevar a todos dentro de su iglesia, y no estoy hablando de un templo, no estoy solamente hablando del Ministerio Apostólico Jerusalén, aunque solo estoy hablando de ustedes. Quiero que entendamos esto. El propósito de Dios es que en nuestra mente y en nuestro corazón
esté su palabra como prioridad, como anhelo, como deseo. ¿Ya? Ese es su deseo. Este es el pacto. Cristo fue sacrificado para esto, para que usted pueda tener en su mente y en su corazón la palabra de Dios. ¿Y qué es en su mente y en su corazón? Que usted ya no piense de la manera que pensaba antes. Pero ¿cómo? Me está diciendo, entonces ¿cómo pienso? No me refiero a eso. Me refiero a que su base para tomar decisiones, su base para creer, no sea solamente las circunstancias, lo que pasa alrededor. Lo que Dios quiere decir es que su palabra, la palabra que Él nos da, nos cree dependencia de Él. Es decir, que lo que Él me dice es lo que yo me decido a creer. ¿Ya? Entonces, cuando yo me decido a creerle a Dios, cuando Dios me dice, ok, prepárate, porque necesito que estés preparado para atender a una persona con excelencia. Prepárate, porque quiero que tú consolides a muchas personas. Prepárate, porque necesito que estés listo para dar una palabra a una persona herida, a una persona golpeada. Prepárate, porque necesito que ministres en el momento que haya que ministrar. Yo no le estoy diciendo que usted lo va a hacer solo, no. Porque Jesús jamás hace eso. Por eso estamos en los discipulados, para que usted aprenda y saque el mayor provecho de las personas que han pasado procesos que están para servirle a usted, pero Dios los ha pasado en un proceso más alto para poder guiarlo a usted. Entonces prepárate. El pacto de Dios es amor, y ese amor se refleja en servicio. ¿Ya? Una mente madura, ¿qué es lo que quiere Dios? Una mente y corazón preparados, listos y limpios para recibir su palabra. Una mente madura en los procesos que Dios nos hace vivir y en la palabra de Dios. Madura para obedecer la palabra de Dios. Porque madurez, escúchame esto, iglesia, madurez no tiene nada que ver con el tiempo que usted lleve en iglesia, sino con los procesos que usted ha vivido correctamente. Es decir, si Dios lo lleva en un proceso de entender por qué se respeta autoridad, o entender por qué se debe consolidar, o por qué las ofrendas, Dios lo está llevando a entender. ¿Y cuáles son los procesos? Ayudarnos a entender el por qué y rendir nuestra voluntad. Es decir, ¿sabes qué, Señor? No entiendo todo, pero quiero que me lo expliques, quiero aprender y estoy dispuesto a cambiar. Esos son los procesos que nos ayudan a madurar. Porque hay mucha gente que no puede ver la bendición de Dios, porque cuando Dios los quiere llevar por un proceso y por preguntas incómodas que los llevan al cambio, los evitan. Eso no te permite madurez. Entonces Dios quiere llevar a gente madura para el servicio, porque en tu servicio, así como lo vimos hace unos momentos, está tu mayor bendición. La bendición de la multiplicación está en tu servicio. Los secretos que traen bendición, y con esto termino. Escucha, mire, póngale atención a esto. No todos están listos para los secretos de Dios. Y como no están listos para los secretos de Dios, no están listos para las bendiciones que vienen a través de esos secretos. A ver, Esteban, ¿a qué te refieres? Mire, hay secretos, hay bendiciones que se le revelan a gente que está dispuesta a aprender. ¿Cómo? Mire, Jesús no le dijo de esa bendición a todo el mundo. ¿Sabe a quién se lo dijo? A los discípulos. Jesús predicaba, pero no les revelaba la verdad a todos, sino a sus discípulos, aquellos que estaban sirviendo. Ahora, ¿cómo puedes tú pasar de ese grupo de creyentes a discípulos? Porque los creyentes no reciben secretos. Los discípulos que están dispuestos a sacrificio reciben secretos. Esos secretos te dan la bendición. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas son verdades, y esas verdades te hacen libre. Toda libertad te trae bendición. Ahí le solté algo bueno. Porque la perfección en Cristo es madurez, ¿ya? Entonces, y un secreto que Dios le dé a usted. Mire, cuando Dios te revela un secreto, también te da una responsabilidad. Y así como te da una responsabilidad, también te da una bendición. ¿Qué quiero decir? Que no existe tal cosa como una responsabilidad que Dios te ponga a ti que no tenga una bendición añadida, o que no tenga una bendición junto a ella. Y no existe ninguna bendición que Dios te quiera dar sin una responsabilidad. Es decir, si Dios nos está llevando a la consolidación, no significa que en la consolidación no hay bendición. Es más, al consolidar nosotros tenemos bendición. Y como tenemos bendición, no significa que cuando tenga la bendición me olvido de mi responsabilidad. No, bendición y responsabilidad están unidas, ¿ya?
¿Qué hace falta? Hace falta sacrificio. Sacrificio de nosotros, de un alma quebrantada y una mente que se quiere parecer a la de Cristo. Hace falta un corazón que esté dispuesto a servir. Años hemos pensado que no hemos sido dignos de la bendición o que es algo imposible que Dios nos bendiga en ciertas áreas de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Nunca hemos profundizado tanto, y yo creo que más en esta generación lo hemos profundizado más en las grandes bendiciones que están dentro del servicio. La felicidad, el cumplimiento del propósito y la revelación están dentro del servicio. Los que viven bien son los que han decidido obedecer y disponer su corazón para el servicio. Tu mente y tu corazón son los lugares de las grandes bendiciones de Dios, si estás dispuesto a escuchar, a aprender y a servir a Dios. Ahora, terminando, no es tan sencillo como decir, bueno, ya voy a servirle a Dios así nomás. ¿Saben que necesitamos? Una oración que le digamos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a servirte, estoy disponible y estoy dispuesto. Dispongo de mi tiempo y estoy disponible para que tú hagas conmigo. Entonces, eso significa que necesitamos ser enseñados para servir a la manera de Dios. Dispuestos. Y voy a orar todos aquellos que anhelen hoy que hagan no solamente una oración, sino una petición a Dios. Una petición a Dios que quieren servir, que anhelan tener un corazón que sirva, que les sirva, que no solamente quieren vivir así, que no quieren ser solamente santificados y escuchar muchas palabras para sentirse mejores, sino que anhelan cumplir su propósito, que es servicio. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los corazones que han recibido esta palabra y que la van a recibir, Señor. Que ellos hoy puedan reconocer que tienen necesidad de servirte, que tienen necesidad de cumplir su propósito, que aunque mucho tiempo tal vez no entendieron por qué han sido llamados, que hoy se les sea revelado a través del poder de la sangre de la corona de espinas, que su propósito es el servicio, que su felicidad, que todas las bendiciones y todo lo que tú tienes planeado para nosotros está a través del servicio. Que dispongamos nuestro corazón para ser personas dispuestas y disponibles, personas dispuestas a aprender, dispuestas a renovarnos, Señor. Que todos aquellos que están haciendo un compromiso hoy contigo puedan recibir la verdad, la revelación y la paz que viene a través de tener un corazón dispuesto al servicio. En el nombre de Jesús, amén. Los bendigo y lo que anhelo es que ustedes puedan ver la gran bendición de Dios en sus vidas. Así que muchas bendiciones y con esto cerramos nuestra transmisión. Bendiciones a todos. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.